Primera de Corintios 14 al 30, 14, 26 al 33. Muy bien. Como título le he puesto Disipando el desorden. Hermanos, algo que tenemos que ver hasta este punto en la iglesia de Corintio es que todo era un vil desorden. Completamente un desorden. ¿Sí? Completamente un desorden. Respecto a los dones espirituales, hermanos, respecto a la comunión, respecto a la unidad, todo era un desorden dentro de la iglesia de Corintio. Hermanos, en este capítulo 14, enfocado completamente en las lenguas, el apóstol Pablo les vuelve a recordar, o no les vuelve a recordar, sino los vuelve a exhortar y les da ese, lo voy a decir así, ese lineamiento para volverlos al orden dentro de la congregación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como dijimos la semana pasada, ahora en el tiempo de los corintios era como un espectáculo. Era algo como un circo, maroma y teatro. ¿Verdad? ¿Qué dicen de la lucha libre de México? Que es puro circo, maroma y teatro, ¿verdad que sí? Es lo mismo que se veía en la iglesia de Corintio y, hermanos, tristemente es lo mismo que se ve en iglesias carismáticas. ¿Sí? La verdad es que si volviéramos a la Biblia completamente nos daríamos cuenta de que estamos en un desorden. Vamos a darle lectura, hermanos, al 26 al 33. Y vamos a pedir que Dios nos bendiga y que nos ayude a dar y a explicar estos versículos. Dice la palabra de Dios: ¿qué hay pues, hermanos? En forma de pregunta, cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea por dos o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Y asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Si alguno le fuere revelado a otro que estuviese sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Hermanos, dentro de la iglesia siempre debe de haber un orden. ¿Sí o no? Dentro de la iglesia debe de haber un orden. Me da tristeza cuando escucho a algunas personas, no de aquí de Iglesia Bíblica Zacatecas, sino de otras congregaciones que dicen: sí, debe de haber un orden, pero si el Espíritu Santo quiere hacer otra cosa, lo va a hacer. ¿Lo he escuchado? Sí. Y empieza un desorden completamente cuando dicen: es que es el Espíritu Santo, es el que nos está moviendo. Pero les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que el Espíritu Santo puede provocar un desorden? No, ¿verdad que no? Porque va en contra ¿de qué? De su atributo, de su deidad, hermanos. Porque en este pasaje vemos que Dios es un Dios de orden, completamente de orden. Hermanos, y la verdad es que los cultos de hoy en día, ¿verdad?, son un desorden. Y hermanos, hemos suplantado a veces el orden por el desorden o el orden por el programa. ¿Sí? Hoy en día son dos extremos. Uno es el desorden y otro se ha suplantado el orden por el programa, por los programas, hermanos.
Como la semana pasada hablé yo un poquito de esto, ahora voy a ampliar un poco más. Hermanos, hay libertad, hermanos, de participar y hay libertad de hacerlo, como lo dice el apóstol Pablo en el versículo 26, donde dice: ¿alguien tiene salmo, doctrina, lengua, revelación o interpretación? Hermanos, hágase todo para edificación. El apóstol Pablo está dando una forma de libertad de participar, hermanos, ¿sí? De participar completamente. Les voy a hacer una pregunta. En la iglesia de Corintio, o en las iglesias del primer siglo, ¿los cultos se llevaban igual que hoy en día? Por ahí dicen que sí, por ahí dicen que no. ¿Qué opinan? ¿Serían igual o serían diferentes? Por ejemplo, voy a describir un culto de hoy en día. Muy bien, empezamos con una oración y después con la alabanza y después de la alabanza la predicación de la palabra y después de la predicación de la palabra el amén y ahí se ven, ¿verdad? Así son los cultos de hoy en día, ¿sí o no? Dígame, ¿serán iguales los del primer siglo a los que vemos hoy? No. ¿Por qué? Hermanos, eran muy diferentes. Eran muy diferentes. Porque ciertamente cuando el apóstol Pablo dice, si alguien tiene salmo, es porque se juntaban a alabar la palabra de Dios. Y cuando el apóstol Pablo habla de que alguien tiene revelación, es que el profeta hablaba la voluntad de Dios para la congregación. Hermanos, no estaba la palabra de Dios escrita así en ese tiempo. No estaba. En ese tiempo no estaba así la palabra escrita, pero también había enseñanza de lo que Cristo había enseñado. Y los profetas recibían la voluntad de Dios para proclamarla a la congregación. Por eso Pablo dice, si alguno tiene revelación, ¿qué quiere decir? Que si alguien tiene alguna revelación que Dios le dé, en ese tiempo él la proclamaba a la iglesia. Si alguien tenía salmo, participaba cantando, dando un canto. Hermanos, ciertamente debe de haber un orden dentro de la iglesia, pero nunca un orden que lleve al desorden, ni tampoco un orden que lleve a una regla establecida. ¿Sí me doy a entender qué quiero decir en los programas? Hermanos, los cultos de aquel tiempo había libertad de participar todos los cristianos. Era libertad de hacer esto, de participar. Josué lo acaba de decir en la alabanza, ¿sí? Él acaba de decir que si tú tienes algo que Dios te mostró, terminando el canto, levanta tu mano y quiero orar o quiero participar con este pasaje que Dios me puso, ¿verdad? Porque ciertamente nosotros llevamos un orden, pero no llevamos un programa, ¿verdad? ¿Sí o no? Y en ese orden, hermanos, necesitamos ver que era lo que el apóstol Pablo les estaba diciendo a los corintios, dar un orden, ¿sí? Había un orden para participar, hermanos, había un orden que podían llevar los corintios. En otras palabras, el apóstol Pablo les está diciendo, dejen su desorden en las lenguas y manténganse y establezcan un orden en donde todos puedan participar. Bueno, no todos, porque no sabemos que todos participamos, ¿verdad? En donde puedan participar. Y por eso él, en el versículo 26, que vimos la semana pasada, ¿verdad? Y dice las intenciones que se haga todo para la edificación. Y hermanos, al mismo tiempo de esta participación, él mismo da el orden para el verdadero don de lenguas. ¿Sí?
Él mismo da el orden para el verdadero don de lenguas, hermanos, en el versículo 27. Dice en el versículo 27, si habla alguno en lengua extraña, sí, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. ¿El apóstol Pablo estaba en contra del don de lenguas? Él estaba a favor del verdadero don de lenguas. Pero como veía que había una inestabilidad dentro de la iglesia de Corintio, él tiene que decirles: si alguien habla en lengua extraña, ya hemos hablado mucho de eso, ¿qué dice? Sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno. ¿Qué significaba esto, hermanos? Que si una persona se levantaba hablando en lenguas, tenía que hablar, y luego cuando terminaba él de hablar, el que está hablando en lenguas, si había otro que hablaba en lenguas, se podía levantar a hablar en lenguas, y cuando terminaba este de hablar, se podía levantar el otro a hablar en lenguas. ¿Sí? Se podían levantar, pero el apóstol Pablo dice, a lo menos nada más 3. Solamente 3. Y eso por turno. ¿Qué les está diciendo a los corintios? Es que sí se podía hablar en lenguas, pero tenía que haber un orden y darle su tiempo a cada quien, y que no todos estuvieran hablando en lenguas. Que no todos estuvieran ahí hablando un idioma que era extraño. ¿Por qué? Porque esto era un desorden, hermanos. Ya lo hemos visto, ¿no? Yo puse un ejemplo le dije a cada quien que hablara como Gigi Ávila, ¿verdad? Y eso y lo otro. Y se ve un desorden, ¿sí o no? Porque no se comprende nada. Entonces, Pablo les establece que den el orden, pero hay algo muy importante en la dirección que Pablo les da para el orden de las lenguas, es que tenía que haber un intérprete. ¿Sí? Tenía que haber alguien que tradujera lo que aquella persona estaba diciendo. ¿Sí? Tenía que haber esto. Si no, fíjense qué dice. Versículo 28. Si no hay intérprete, calle en la iglesia. Cállese. Guarde silencio. Había, si recordamos en 1 Corintios 12, era un don de interpretación, ¿verdad? Entonces habían los que hablaban en lenguas, pero también había los que interpretaban. Entonces quiere decir que si se levantaba uno hablando ahí, no sé, ¿cómo se llama? Un dialecto indígena, como el mixteco. Sí, vamos a hablar porque es un dialecto entendible para alguien. Si alguien, por ejemplo, se levantaba hablando mixteco y no había un intérprete para traducir el mixteco, pues ¿de qué servía? Pues no servía de nada. Hermanos, si aquí alguien se levanta hablando un totonaca y no hay intérprete, pues ¿para qué habla? ¿Verdad? ¿Para qué habla? Miren, me tocó estar en un culto en donde pues se pasan de bonachones en ese sentido, ¿sí? Por ejemplo, estaba ya una persona y empezó a balbucear ahí, y me tocó muchas veces eso. Pero ¿qué creen? Esa misma persona interpretaba lo que decía. Pero yo me hacía una pregunta, ¿qué de verdad, que en realidad es lo que ella está balbuceando y es lo que ella está traduciendo? ¿Qué será la realidad?
¿Sí me doy a entender? ¿Sí? Hermanos, Pablo les dice, si por ejemplo eso pasara en Iglesia Bíblica Zacatecas, si eso pasara en Iglesia Bíblica Zacatecas, hermanos, tendría que haber un intérprete. ¿Sí? Tendría que haber exactamente un intérprete. ¿Sí? Pero hasta la fecha yo no lo he visto. ¿O alguien de ustedes lo ha visto? ¿Tú, Josué, lo has visto alguna vez eso? Bueno, y si pasa, gloria a Dios, no, pero tendría que haber un intérprete. Hermanos, si no había intérprete, hermanos, aunque fueran lenguas legítimas, todo eso daba un desorden, hermanos. Y déjeme decirle que del desorden no surge el orden, ¿o sí? Del desorden sigue el desorden. Miren, lo puedo ver en los niños, ¿sí? Usted puede ver, por ejemplo, a Natán a veces ahí sentadito y de repente empieza a ver otro niño que se está moviendo y él empieza a querer estar con el niño. Y así el otro niño. Y así empiezan los niños a provocar ¿qué? Un desorden. No es hasta que las mamás llegan y disciplinan o los tranquilizan que viene el orden, ¿verdad que sí? Hermanos, ese era lo que quería el apóstol Pablo evitar en la iglesia de Corintio. El desorden completamente. Hermanos, ¿por qué el desorden? Hermanos, la verdad es que Dios, hermanos, no trabaja en el desorden, hermanos. En el desorden Dios no trabaja, hermanos. ¿Por qué? Una vida desordenada está influenciada por ¿quién? ¿Sí? Entonces, para que esto se encauzara a lo correcto, el apóstol Pablo tenía que volverles a dar a entender que debían de ser ordenados, aún en ese don de lenguas, hermanos. ¿Sí? ¿Por qué Dios no actúa en el desorden? ¿Qué pasó con el pueblo de Israel cuando salió de Egipto? Y estando enfrente del Mar Rojo, ¿qué empezaron a hacer ellos? ¿Alguien que se acuerde de la historia? ¿Qué empezaron a hacer el pueblo de Israel? Llega Moisés, está el Mar Rojo, y el pueblo, ¿qué empieza a hacer? Empieza a renegar, y cuando hay un reniego, empiezan todos a renegar. ¿Qué pasa, hermanos? Viene un desorden completamente. Viene un desorden. Un puro desorden completamente. ¿Sí? ¿Qué tiene que decirle Dios a Moisés? A Moisés le dice, tranquiliza al pueblo. ¿Sí o no? Le dice, tranquiliza al pueblo para que vean lo que yo voy a hacer. ¿Sí? Cuando se tranquiliza el pueblo, Moisés hace lo que Dios le dice y el mar se abre, hermanos. Es mucho más factible que Dios obre en el orden que en el desorden, hermanos. Es más factible que Dios obre en el orden que en el desorden. Yo lo puedo ver en las iglesias carismáticas, hermanos. Las iglesias carismáticas van de mal en peor. Van de mal en peor. ¿Por qué? Porque empezaron con algo así chiquito. Y luego empiezan con otro, con más y con más. Y hasta la fecha no tienen un orden, hermanos. Y ellos son los que se atreven a decir, si el Espíritu Santo quiere hacer eso, es porque el Espíritu Santo lo permitió.
No, hermanos, como Dios es un Dios de orden, hermanos, es muy difícil que Él trabaje en el desorden. ¿Sí? Es por eso que Pablo les dice, necesitan ser ordenados en estas manifestaciones, en estos dones. ¿Sí? En estos dones necesitan ser ordenados y lo van a tener que hacer así. Uno, luego el otro y luego el otro, pero con intérprete. Si no, quédese sentadito y guarde silencio. Lo dice, hermanos, lo dice en el versículo 28. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia. Y dice, y hable para sí y para Dios. ¿Qué quiere decir? Si había 3 personas que ya habían hablado en lenguas y ya habían interpretado lo que estas personas estaban diciendo y era para edificación de la iglesia, quiere decir que si había un cuarto, tenía que sentarse y guardar silencio. Eso es todo, guardar silencio. Este versículo 28 no quiere decir que usas el don de lenguas para orar a Dios, ¿sí? Es guarda silencio, no hables nada. Mejor ponte a orar. ¿Por qué, hermanos? Porque Pablo les estaba indicando una regla para el orden, cómo tenía que manifestarse. Pero bueno, hermanos, ok, nosotros no estamos en tal caso, ¿verdad que no? ¿O alguien quiere hablar chino aquí? ¿Alguien quiere hablar chino? ¿Japonés? ¿Japonés quieres hablar, Alma? ¿No? ¿Alguien quiere hablar algún idioma? ¿Tiene el impulso de hablar un idioma? ¿No? Bueno, si tiene un impulso de hablar un idioma, percátese de si hay alguien que pueda interpretar, ¿verdad? Entonces, como no hay alguien que pueda interpretar, o Alexa, ¿tú puedes interpretar chino? ¿No? Entonces, si no hay alguien que pueda interpretar, tiene que guardar silencio. Sí, hermanos, pero como me di cuenta que nadie tiene el impulso de hablar otro idioma y nadie tiene la capacidad de traducir, quiere decir que no está la manifestación del don de lenguas aquí, ¿sí? Pero alguien me puede decir, bueno, ¿y qué en los grupos carismáticos? Ya Josué se encargó de hablarnos de todo eso, ¿sí? Ya no vamos a hablar de ese tema. Hermanos, ¿por qué viene mucho, hermanos, la inestabilidad de los corintios? Hablábamos la semana pasada por las emociones, hermanos. Por las emociones. Hablábamos que por las emociones, hermanos, ¿qué aplicación hay para nosotros? No hay mucha aplicación en este pasaje, pero sí nos establece el entender lo que Pablo estaba queriendo decir a los corintios, para ordenarlos. Pero hermanos, si tú eres una persona desordenada, ¿verdad? Que como mexicanos somos muy desordenados, pues necesitamos empezar a ser ordenados, ¿verdad que sí? Porque en lo que el apóstol Pablo, y así lo voy a aplicar, habla de las lenguas, pues tenemos que llevar un orden, hermanos, ¿sí? No un programa, un orden completamente, hermanos, ¿sí? Ese era el orden para el don de lenguas, hermanos. Ese era el don. Regresamos a Corintios, hermanos. Regresamos a Corintios.
versículo 29. Y también establece un orden para los profetas, hermanos. ¿Sí? Y fíjese que hay algo muy importante en lo que Pablo nos va a decir, porque vamos a leerlo. Versículo 29. Dice, asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro, que estuviere sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Hermanos, ahora Pablo establece un orden para la profecía, hermanos. Pero a diferencia de las lenguas, ¿verdad? A diferencia de las lenguas, el apóstol Pablo dice también que hablen 2 o 3 y los demás juzguen. ¿Sí? Entonces, en el versículo 31 dice, porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan. Hermanos, el orden de la profecía es parecido al de las lenguas. ¿Sí? Y entramos que Pablo está dando esa dirección ahora para los que profetizan, para los que hablaban por medio o de parte de Dios. ¿Sí? Hoy en día, hermanos, no tenemos nuevas revelaciones. En el tiempo de los Corintios sí había nuevas revelaciones, hermanos. ¿Sí lo entienden? El Espíritu Santo usaba a los profetas para hablar la voluntad de Dios, como dije al principio. Entonces, el orden de Pablo dice que los profetas hablen 2 o 3, pero aquí es diferente a lo del intérprete. Para los profetas, Pablo les está diciendo, y los demás juzguen. A diferencia del de las lenguas, que si no había intérprete, tenían que callar. El caso de la profecía no era igual que en las lenguas. En el caso de la profecía era, si alguien tiene esa revelación de Dios para hablar, que hable. Pero los demás tienen que juzgar. ¿Quién eran los que tenían que juzgar la profecía, hermanos? ¿Los inmaduros corintios? ¿Los otros profetas? ¿O quién era el que, o qué significa esta palabra juzgar, hermanos? ¿Alguien sabe qué significa esta palabra juzgar? Examinar, dicen. Es una palabra griega que se llama diacrino, hermanos. Y tiene que ver con discernimiento o distinguir. El profeta hablaba, o todos los que profetizaban, se les era permitido profetizar, hermanos. Pero la importancia de eso es que los demás tenían que juzgar la profecía, tenían que discernir, tenían que distinguir. La pregunta es, ¿qué era lo que tenían que distinguir de lo que estaba hablando esa persona? Es algo muy importante porque dentro de la iglesia, ¿ustedes creen que había falsos profetas? Y había buenos profetas. La pregunta es, ¿quién era el que se encargaba para saber si era un verdadero profeta o un falso profeta? Dice los apóstoles, pero ahí ya nomás había apóstol Pablo, pero ya no estaba ahí el apóstol. Los hermanos tenían que juzgar lo que aquel profeta se decía.
Y cuando Pablo está diciendo tenían que discernir, es que lo que el profeta hablara, tenía que rimar. Hermanos, nosotros es fácil discernir un falso profeta. Hoy en día, hoy es fácil muy discernir un falso profeta. Una persona que dice que Jesucristo no nació de una manera virginal, bueno, yo creo que ese no es un punto bueno, pero o que dice que Jesús no es Dios, ese es un poquito más debatible. Y que diga aquí, Jesucristo no es Dios, Dios me mostró en su palabra. ¿Será un buen profeta o es un falso profeta? Es un falso profeta. ¿Y cómo lo podemos saber? Pues a través de las Escrituras, ¿verdad? Podemos saber que es un verdadero o falso profeta. El asunto en la iglesia de Corintio es que no había estos 66 libros que tenemos en nuestras manos. ¿Sí? ¿Qué usaban ellos para juzgar la profecía, hermanos? ¿Qué usaban ellos para ver si de verdadmente esa era una profecía de Dios? Número 1, hermanos, había quien tenía el don de discernimiento, hermanos. ¿Sí? Había quien tenía el don de discernir entre lo que era de Dios y lo que no era de Dios. ¿Sí? Ese es un punto. Número 2, hermanos. Al establecer una iglesia, hermanos, ¿qué enseñanza le daban a esa iglesia, hermanos? Quiero ver su reacción. ¿Qué enseñaba le daban a esa iglesia? Se me ocurrió, el apóstol, se me ocurrió que el hombre debe de amar a su esposa. Se me ocurrió. ¿Sí era eso así? No, hermanos. Al juzgar la profecía, tenemos que ya viene una enseñanza desde nuestro Señor Jesucristo y del Antiguo Testamento, y la que dio nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque nuestro Señor Jesucristo estableció bases sólidas, hermanos, sólidas. Por eso cuando Pablo habla en Efesios que el fundamento de los apóstoles y profetas, ¿quién es? Jesucristo, en base a las enseñanzas de Cristo y de la enseñanza apostólica, hermanos, se juzgaba la profecía. ¿Sí? Por eso los que escribieron los 66 libros de la Biblia, o los que los formaron, ¿qué creen que usaron para decir, este sí es un libro de inspiración, este no? ¿Qué creen que usaron estos hombres que formaron los 66 libros de la Biblia? ¿Qué creen que formaron? O se juntaron y dijeron, pues yo creo que Marcos es un libro inspirado. ¿Por qué? Porque a mí me gusta el libro. Porque a mí me gusta el libro de Marcos. ¿Creen que usaron ese? ¿Qué fue lo que usaron estos hombres, hermanos? ¿Saben qué usaron? El contenido de los libros que no contradecían las enseñanzas de Cristo, que no contradecían la enseñanza apostólica. Eso era lo mismo que los hermanos juzgaban, hermanos. Si un profeta hablaba y hablaba cosas raras y decía, pues el Señor me mostró que todos nos tenemos que ir a la casa y que aquí se acabó el culto. ¿Cómo podemos considerar eso? Mire, usted puede ver eso, me puede decir que es ridículo, ¿sí? Pero conozco el caso de una iglesia, así les voy a decir, el caso de una iglesia
que se levantó una persona y dijo, el Señor me mostró que hasta aquí se acabó el culto. ¿Y qué creen que hicieron los hermanos? Bueno, entre comillas. ¿Qué creen que hicieron? Se fueron. Esa fue la voluntad de Dios, vámonos. Mal juzgada la profecía, ¿no? Mal juzgada. Entonces, en el tiempo de Corintio tenían que juzgar la profecía de esta manera. No bajo las emociones, no bajo lo que a mí me gusta, sino bajo el patrón de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Y todo lo que hablara el profeta no tenía que contradecir nada de eso. Dígame, de los 66 libros, ¿qué libro se contradice? Es más, si usted, que sé que usted lee su Biblia, ¿verdad que sí? ¿Sí, verdad? Sí. Quisiera que todos contestaran así. Otra vez. Usted lee su Biblia, ¿verdad? Sí. Usted va a ver que el tema de la Biblia y de cada libro es el mismo. Y si usted no lo ha visto, necesita empezar a leer más su Biblia. Sí, es el mismo. Escrito por diferentes autores, escrito por diferentes personas que tenían diferentes actividades. Es lo mismo. Y adivine quién es el personaje central de este libro. ¿Pero porque lo oyó o porque usted lo ha leído? A ver, en el Cantar de los Cantares, a ver, díganme. En la Lamentación de los libros de Jeremías, ¿dónde está Cristo ahí, hermanos? Hay que leerlo, hermanos, hay que leerlos para darnos. Entonces, los profetas tenían que juzgar, tenían que discernir si en verdadmente esa enseñanza venía de Dios o era desechada. Hoy en día, hermanos, es lo mismo. Hoy en día es lo mismo. Tal vez ahora no se levanta alguien y dice, el Señor me mostró, ¿verdad? Como por ahí se oye. Porque ya no hay nuevas revelaciones. Ahora sí, ya no hay nuevas revelaciones, le voy a decir. Y si no lo sabía, apúntelo. Hoy no hay nuevas revelaciones. ¿Sí? Porque toda la voluntad de Dios ha sido escrita en estos 66 libros. Hasta el último capítulo de Apocalipsis. ¿Sí? Entonces, hoy en día también se juzga la profecía, hermanos. Hoy también se juzga la profecía, ¿o no? Jaime hablaba del juzgar. Y una de las cosas que juzgamos, ¿qué es? La doctrina, la enseñanza. Si por ejemplo yo aquí me pongo a enseñarles fábulas fuera del contexto bíblico, ¿qué me hace a mí, hermanos? Un payaso. Sí, un payaso. Sí. Eso me hace a mí un payaso. Pero si yo me pongo a enseñar un pasaje y empiezo a hablar de ese pasaje, hermanos, de una manera fuera del contexto del que está hablando el pasaje, ¿qué soy? Si yo aquí le digo, hermanos, si yo le digo aquí, los profetas a 2, 3 hablen y los demás juzguen. Y yo empiezo a decir, no, pues si los demás juzgan y es un falso profeta, apedréenlo. Pues no estamos en el Antiguo Testamento, hermanos, para decir apedreen un falso profeta. Pero si yo empiezo a hablar cosas que no están conforme a la palabra de Dios, si yo empiezo a hablar cosas que están fuera del contexto bíblico, hermanos, yo soy un falso profeta. Cristo profetizó o Cristo anunció la llegada de falsos profetas también dentro de su iglesia. Aún el apóstol Pablo habló que dentro de vosotros se levantarán lobos rapaces que engañarán al rebaño. ¿Sí?
Hermanos, hoy en día mucha gente está endiosada, lo voy a decir así, con la doctrina de la prosperidad y del bienestar. Sí. Hermanos, personas que se levantan y hablan otras cosas y los cristianos no juzgan la profecía. ¿Saben qué dicen esos hombres que son juzgados? Si usted escucha a un falso profeta y le dice, usted no está predicando bien, ¿qué le va a decir? ¿Qué cree lo que le va a decir ese hombre? ¿Quién es usted para juzgar o para hablar en contra del ungido de Dios? Tú no eres nadie, tú estás en rebeldía. Ay, cálmate. Pero eso es lo que dicen. Eso es lo que dicen. Por eso usted debe de aprender su Biblia. ¿Sí? Su Biblia. Ok, dejamos ese punto y seguimos adelante, hermanos. Dice, podéis, versículo 31, porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan. El propósito del orden que el apóstol Pablo estableció es para que todos aprendamos. Para que los corintios escucharan esa profecía y los que estaban juzgando dirían, oh, es una enseñanza de Dios, viene de Dios. Es para que todos aprendan. Hermanos, en el desorden, ¿qué va a aprender usted? ¿O qué aprendían los corintios respecto de la profecía? No, aprendían a hacer lo mismo. Pero respecto a la profecía, el propósito de darle un tiempo a un profeta y luego a otro profeta, y luego dice más adelante que si había otro que recibía una profecía de Dios, de esperar a que terminara uno para empezar a profetizar. Hermanos, el propósito de la profecía, hermanos, está en que todos debemos de aprender. ¿Sí? Para que todos aprendan, en el versículo 31, y todos sean exhortados. El propósito de esa profecía era que todos los corintios aprendieran la voluntad de Dios y que el que necesitaba ser exhortado por la palabra que el profeta hablaba, recibiera esa exhortación. No era meramente para distinguirse que yo era un profeta, no. Estaba ajeno al profeta. Era porque Dios quiere dar edificación a la iglesia. Él quiere dar dirección a los hermanos. Él quiere dar dirección a quien está pecando, al que está desordenado. Él quiere que al que no sabe aprenda, hermano. No crea que nosotros estamos aquí parados para decir, para dar a entender que tengo un mensaje muy homilético y de grande poder, como dicen por ahí. No, hermanos. Es para que usted aprenda la voluntad de Dios. Es para que nosotros aprendamos de Dios. Díganme, ¿quién no ha aprendido en las predicaciones? ¿Quién no aprende de una predicación? ¿Quién no aprende de una predicación? ¿Nadie me dice nada? ¿Quién no aprende de una predicación? A ver, entonces, ¿por qué escuchan a John MacArthur? A John Piper y a Paul Washer. ¿Por qué los escuchan? Porque quieren aprender, ¿no? Y todo predicador que se levanta y habla la palabra de Dios es para aprender, hermano. Y que todos seamos exhortados, hermanos. Que todos seamos exhortados. ¿Qué significa que todos seamos exhortados? Este propósito de la palabra, de la profecía, el de la exhortación, hermanos, no es que Dios le esté regañando a usted. No es que Dios le esté regañando a usted. Es que Dios le esté a usted hablando y le esté diciendo,
deja de estar en pecado. Deja de estar haciendo eso que no debes de hacer. Tienes que aprender a hacerlo bíblicamente. Esa es la exhortación, hermanos. Esta palabra significa poner a un lado, ¿sí? Para dar dirección. Con amabilidad, hermanos. A lo mejor a veces somos más duros, pero eso es lo que significa la exhortación. Alguien puede decir, no, yo voy por el buen camino. ¿Sí? No, yo estoy haciendo todo bíblico. ¿Alguien aquí puede decir eso? Yo estoy haciendo todo bíblico. Desde la crianza con mis hijos hasta mi trabajo. ¿Podemos decirlo? No veo que diga nada, hermanos. No veo que diga nada. Si es un no, déjeme decirle que para eso es la palabra de Dios. Para exhortarle a que lo haga. ¿Sí? Para exhortarle a que lo haga. Hermanos. ¿Sí? ¿O estoy equivocado? ¿Qué dicen ustedes? Dice, vamos a Colosenses 3, hermanos. Nuestra hermana Angélica habló un poco de ese pasaje, pero también está en Efesios. Colosenses 3. Colosenses 3:16. Luego dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Fíjense bien, enseñados y exhortados unos a otros en toda sabiduría. Y esto tiene que ver con los cultos, hermanos. Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Está hablando en la comunión, en el servicio a Dios, hermanos. Ese es el gran propósito de la profecía, hermanos. No meramente para que usted llene su cabeza de conocimiento, ¿sí? Sino meramente para que usted pueda entender la voluntad de Dios para su vida personal, para su trabajo, para su relación con su esposa, para la crianza de sus hijos y para la relación con otras personas fuera de la iglesia. Si tú vienes a la palabra de Dios para el puro mero conocimiento, te vas a estrellar, hermano, de verdad. Pero si tú vienes y entiendes y te pones manos a la obra y accionas y pones en práctica el consejo bíblico, la profecía tuvo su efecto, hermanos, en usted. Pero si no, pues así puede venir nuestro Señor Jesucristo a hablarle y no va a entender. Y qué maravilloso, ¿verdad? ¿Quién inspiró la palabra de Dios? Y si así no entendemos, pues no sé qué vayamos a querer. Seguimos adelante, hermanos. Versículo 32 de 1 Corintios 14. Dice, los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas,
Pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, hermanos. Hermanos, dentro de esta parte de la profecía, y aquí hasta el terminar en el versículo 40, habla del orden de la profecía, pero nos habla algo muy importante. El apóstol Pablo les aclara a los corintios que un profeta que habla por medio de Dios está su espíritu sujeto a él mismo. ¿Sí? ¿Por qué? Vamos a recordar un poquito del contexto religioso de los corintios. ¿Qué hacían las profetisas en el tiempo de los corintios? Las profetisas en el tiempo de los corintios entraban en un éxtasis, sí, como... No lo pusiste en un video, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Le hacían así, José, ¿verdad que sí? Pues entraban en un éxtasis así parecido al video que puso, donde aparece el evangelista Gigi Ávila. Sí recuerdan el video que puso Josué. Y unas se sacudían así, muy feo. Pues las profetisas paganas hacían lo mismo. Y entraban en trance y según ellos empezaban a profetizar. ¿Sí? Empezaban a profetizar profecías de demonios, hermanos. ¿Sí? En las religiones paganas eso es lo que hacían, en el éxtasis. Sí, el ruido, todo lo que se ve, era de lo que ya hemos hablado. Entraban en trance y empezaban a hablar. También tiene un poco de sentido con las lenguas, pero en el caso de la profecía, hermanos, empezaban a hablar, dizque sus profecías. ¿Sí? Entonces el apóstol Pablo le dice a los corintios, cuando un profeta hable, un verdadero profeta de Dios no entra en un éxtasis raro. Un profeta de Dios se levanta y dice, el Señor nos muestra esto, ¿verdad? No es que entre en un trance. Cuando usted vea a una persona que va a profetizar según eso, y empieza a entrar en un trance, bueno, primero les voy a preguntar, ¿ustedes han visto a un profeta entrando en un trance así? Sí, ¿verdad? Claro que sí, a mí también me ha tocado verlo. Cuando usted ve a un profeta entrando en un trance, quiere decir que ese profeta es un falso profeta. Cuando usted ve a una persona así, usted corra de esa persona, porque un profeta no entra en un éxtasis para profetizar la palabra de Dios. ¿Por qué? El apóstol Pablo da un orden para la profecía y nos aclara, haciendo un contraste con lo que pasaba en la iglesia de Corintio, hacia lo que es un verdadero profeta. Un verdadero profeta de Dios no entra en un trance. Él está en su juicio cabal, él está en sus 5 sentidos y él habla la profecía. La verdad es que es una de las advertencias o de las direcciones que el apóstol Pablo nos da para entender qué es un profeta que habla por medio de Dios. Cuando nosotros vemos a una persona así, nosotros debemos de reservarnos si recibimos a esa persona como profeta. En una iglesia me tocó ver a una persona, o no me tocó ver, más bien supe de un caso, en donde se levanta una persona y empieza a dar vueltas por todo el salón en donde estaban congregados, y de repente ella empieza a decir que recibió una revelación de Dios, pero esa persona estaba en un trance, estaba en un éxtasis. Pero cuando eso sucede, me atrevo a decirlo, y a lo mejor alguien me va a apedrear por el internet o alguien no va a estar de acuerdo conmigo, pero cuando una persona empieza a profetizar por medio de un trance, yo puedo decir que es más 100% una profecía de demonios, porque el apóstol Pablo en el versículo 32 nos dice, están
el espíritu de los profetas, su espíritu, están bajo el control, la sujeción de los mismos profetas. O sea, un profeta de Dios no entra en un éxtasis de esta manera. Muy bien. Regresando a los Corintios, en el versículo 33, dice, y complementa el apóstol Pablo con estas palabras. Estas palabras, pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Cuando el apóstol Pablo nos habla de que Dios no es un Dios de confusión, tiene que ver con todo el contexto de las lenguas, y terminando en el contexto de las profecías, es que Dios no es un Dios que actúe en la confusión. Esta palabra confusión significa que Dios no es un Dios inestable, que Dios no es un Dios desordenado, que Dios no es un Dios que esté perturbado para entrar en el desorden. Por eso Pablo termina esta idea diciendo, Dios no es un Dios perturbado ni inestable. Dios es un Dios inestable en donde trabaja en el orden, donde trabaja en un orden lógico, en un orden tranquilo que no lleva al desorden. Esto es lo que es nuestro Dios. Entonces, cuando yo veo en un culto carismático que hay perturbación, que hay esa confusión de todos hablando o de otros profetizando, no es Dios actuando. ¿Por qué? Porque Dios no es un Dios que nos confunda, no es un Dios que esté inestable en donde diga, hoy digo esto sí, mañana no. O en otras palabras, Dios no es un Dios que dice algo en su palabra y en la vida y en la práctica dice lo contrario. Como dicen aquellas personas como dicen aquellas personas que es cuando el Espíritu Santo quiere hacer algo diferente, Él lo va a hacer. Y la verdad es que Dios no es así. Dios es un Dios de paz. Esta palabra eirene nos da a entender que es armonía, que es unidad y que Él es más que nada ese Dios que todo lo hace bajo un orden establecido. Ese orden establecido lo podemos nosotros entender en la palabra de Dios. Sí tenemos una libertad de participar. Dentro de la iglesia tenemos una libertad de participar. Pero siempre con un orden. Nunca todos al mismo tiempo, nunca hablando cosas que no se entienden. Siempre es Dios ordenando nuestras vidas, dándonos un orden, Hermanos, si Dios es un Dios de orden, si Dios no actúa en el desorden, nosotros debemos de empezar a ver en nuestras vidas, ¿de verdad yo estoy caminando en el orden de Dios? ¿De verdad yo estoy siendo ordenado en lo que a Dios respecta? Dios actúa en nosotros, pero a veces nuestro desorden no deja actuar a Dios en nuestras vidas. Dios necesita ver o necesita actuar en tu vida cuando pongas en orden tu vida, y Él va a actuar de una manera en donde tú te vas a sorprender. Dios nos ayuda porque es un Dios que es cabal,
que es un Dios sólido y es un Dios que no lleva a la confusión, sino que nos lleva a un orden establecido. Hermanos, Dios no es un Dios de separación. Dios es un Dios de armonía. Dios no es un Dios de confusión, es un Dios de trabajar armónicamente bien. Entonces, debemos nosotros de empezar a ordenar nuestras vidas. Yo me sorprendo cuando personas que dicen que, y entre comillas, Dios los usa y hablan muchas cosas, pero su vida es desordenada. Yo puedo decir que Dios les ayuda por su pura gracia, pero nosotros debemos de entender que Dios es un Dios de orden, de orden. Vamos a orar.